Pulso económico que, como es tradicional, pues empezamos mirando a ver qué tal le ha ido a la bolsa española y no le ha ido mal, termina la semana espléndidamente. Sube la bolsa 0,97%, el índice general termina la sesión 9.761,4. Algunos valores aprovechan el día. Es el caso de Laboratorios Rovi, la primera en subidas, 3,48 arriba. Es el caso de Merlin Properties, 3,05 arriba. Es el caso de Endesa, que sube 2,40. En el lado de los que hoy han visto la posición vendedora como predominante, pues la que más acciona, 2,23 abajo. Acciona Energía, lo mismo, 2,23 abajo. Y Celnex se deja en la sesión 1,06. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos del debate que mantenemos sobre esta mesa, sobre la mesa de análisis económico, con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa enumeración de algunos temas que son noticia hoy, les tengo que comentar que la presión fiscal crecerá otros 3 puntos más en la nueva legislatura. Ya venimos de crecer 3 puntos, ¿verdad? Se concentrará ese exceso recaudatorio sobre el IRPF, como también es costumbre, ¿verdad? Luego dirán que no, que los ricos y tal, pero bueno, la verdad es otra. Y les tenemos que comentar también un nuevo récord de la deuda pública. La deuda pública dicen que se modera al 109,9% del PIB en septiembre, pero eso no deja de que su aumento sea récord. Estamos en 1.578.000 millones, que es lo que debemos. Si les parece poco, pues que lo levante alguien la mano y lo diga. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Pues encantado de estar con usted, con mi contertulio, pero en una de las semanas, estamos acabando una de las semanas más tristes de la historia de España. Es verdad que el IBEX es casi la única semana que ha subido todos los días, tiene una cierta contradicción, pero es una semana muy triste para la historia de España. Algo debe descontar que no sepamos, IBEX, digo yo. Don José Ramón Riera, economista, escritor, amigo, tantas las cosas, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. Empezamos. Un placer estar aquí con don Juan, que es un orgullo tenerle como maestro de grandes economistas. Y lo sabe todo de todo el mundo, ¿eh? Cuidado con lo que se dice. A ver, en serio lo digo. Vamos con la bolsa. La bolsa parece encaramarse, buscar nuevos máximos, el pleno de subidas de la semana. Parece que la bolsa es absolutamente incontaminable de lo que podríamos llamar las incertidumbres políticas. Pues efectivamente, como decía anteriormente, 5 días seguidos de subida y con revalorizaciones importantes de algunos valores, como luego analizaremos. Yo creo que aquí el factor fundamental es que ya existe el convencimiento, y lo veremos luego, no solo de que los tipos de interés han dejado de subir, sino que probablemente ya se estamos discutiendo cuándo van a empezar a bajar. Luego, por otro lado, los resultados empresariales hasta la fecha son magníficos. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que el IBEX llevaba un retraso significativo respecto a otras bolsas. Riera, ¿cómo ves? Sí, vamos a ver. Primero, o sea, hay un factor siempre que quita tensión, que es cuando ya guste o no guste, aunque en este caso creo que no gusta a casi nadie, pero ya se va a establecer un nuevo gobierno ya oficial y por lo tanto eso siempre, digamos, a la bolsa parece que no le sienta nada mal. También tenemos que tener en cuenta una cosa, las noticias que vienen de Estados Unidos, la bajada del IPC de Estados Unidos da ya una seguridad tremenda con respecto a la que la FED es muy difícil que tire precios, tipos de interés hacia arriba. Con la buena noticia del IPC de hoy, pues evidentemente, como dice don Juan, pues parece que todo suena que ya hay un frenazo importante a la inflación. La buena noticia a la que se refiere el señor Riera es que ha salido la tasa de inflación interanual de la eurozona y desciende en octubre hasta un 2,9%. Bueno, esto supone una bajada que nos equipara a no sé cuánto tiempo atrás. En España ese mismo dato, como recordarán todos, estaba en el 3,5%. ¿Algún comentario a propósito? Bueno, pues efectivamente, que en primer lugar el Banco Central Europeo no solo
ha cumplido su misión, sino que se ha pasado. La desaceleración de la actividad económica, sobre todo en la demanda interna, ya se había producido con tipos de interés alrededor del 3 y pico por ciento. Lo venimos diciendo desde hace tiempo, se ha pasado de frenada, si bien es verdad que ya existe el convencimiento que no va a seguir subiendo los tipos de interés por una razón muy sencilla, porque el martes comentábamos aquí mismo que ya Europa, la Unión Monetaria tiene un crecimiento negativo en el tercer trimestre, el menos 0,1, por tanto, se ha pasado de frenada. Y en ese sentido, además, esa desaceleración de la actividad económica a nivel internacional está produciendo otro efecto, que está cayendo la demanda de petróleo significativamente, que hay un exceso de petróleo. Yo no me creo que los precios del petróleo en los próximos meses van a estar en $50 el barril, pero sí me creo que van a estar entre 70 y 80. Eso también es un factor determinante. Por tanto, en gran medida se está acercando al objetivo de estabilidad de precios, que recordemos no es el 0, sino el 2%. Sí, vamos a ver, la noticia es extraordinaria, 2,9% para la eurozona, 3,2% para la Unión Europea. Como dice el señor Iranzo, vamos, es decir, está más caro que el agua, que se acabaron las subidas de tipos de interés, salvo que pase algo extrañísimo que no es controlable. Yo creo que el que tiene el problema ahora es España, es decir, que hemos ido por ahí diciendo en junio que éramos los magos del control de la inflación con el 1,9%, estamos en el 3,5%, el índice de precios de la alimentación en el 9,3%, y además, es decir, con algo que no debemos de olvidar, que en nuestro modelo de comparar con el año anterior, es decir, ha habido un cambio de pesos significativos de 3 puntos en la alimentación y de 2,5 puntos en los energéticos, que claro, favorecen todavía más al hecho de poder bajar el... Pues aún y así, ya estamos por encima de la media. Claro, estamos en el 3,5, con lo cual ahora y subiendo. Y ahora los que tenemos el problema somos nosotros, que a ver qué hacemos. Bueno, hablaba Iranzo antes de la evolución de los tipos. Los futuros sobre los tipos de interés ven posibles recortes incluso desde marzo del año que viene. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se opone porque no lo ve claro, ¿no? Bueno, la señora Lagarde no lo ve claro desde el principio, porque tardó muchísimo en reaccionar, no veía la inflación. Recuerden ustedes cuando aquí ya la avisamos, si hubiera visto el programa hubiera reaccionado mucho antes. En segundo lugar, se ha pasado clarísimamente de frenada, y en tercer lugar, normalmente sus declaraciones, que es una forma de aplicar política monetaria y que para eso Greenspan era un genio, el presidente de la Reserva Federal norteamericana en su momento, bueno, pues lo hace justo al contrario de lo que lo tiene que hacer. Y en este sentido no lo ve claro, bueno, quiere todavía prudencia, pero evidentemente los tipos de interés no pueden seguir a estos niveles con una desaceleración tan importante de la actividad económica en todos los países, pero muy especialmente en la Unión Monetaria, en los países de la Unión Monetaria, que es precisamente la zona bajo su control monetario. De tal manera que yo sí que creo que van a empezar a bajar. Aquí la discusión es segundo trimestre del año próximo, tercer trimestre, también lo decíamos para el caso de la Reserva Federal, que ya los salarios están creciendo muchísimo menos, etcétera, y yo creo que van a ir bastante compensados, o sea, que hay una diferencia de 1 punto, pero el inicio de la bajada yo creo que va a ser bastante coordinada con la Reserva Federal. Sí, vamos a ver. Que diga lo que quiera, una cosa es lo que diga y otra lo que le va a tocar hacer. Si la Unión Europea sigue con tasas negativas o ceros de crecimiento, o sea, la Unión Europea está en un 0,1, pero la eurozona está en negativo. Es decir, al final la Unión Europea entrará en cero, y lo que no se puede permitir en estos momentos es cuando ya entramos en negativo y la inflación, es decir, ha bajado el 3%, ese sostenella. Es decir, va a haber un momento determinado, y yo creo que va a ser al fin, posiblemente a finales del primer trimestre, cuando no le quede otro remedio, o sea, no le quede otro remedio que tocar hacia abajo. Es decir, no va a tener ningún tipo de sentido seguir sosteniendo cosas que no se aguantan. Bueno, hablemos de España y hablemos de los compromisos que sugería en el debate de investidura a Sánchez y que, bueno, parece que se concretan en una nueva subida de aproximadamente 3 puntos de la presión fiscal.
centrada sobre todo en el IRPF, como siempre, eso no cambia. Sí, efectivamente, es que afirmó nuevamente los ricos van a pagar más, y no es cierto. No. El IRPF es básicamente un impuesto sobre nóminas. El 80%. Que los ricos no, que los ricos, por ese sistema, ¿no? No son asalariados, no son empleados por cuenta ajena, no, de tal manera que eso es falso absolutamente. El 80% aproximadamente se debe a las nóminas. ¿Por qué ha subido tanto la presión fiscal, como hemos dicho aquí en muchas ocasiones, sobre todo por el IRPF? Por la fiscalidad en frío. Porque aunque es legal, ha tenido la indecencia de no ajustar precisamente los tipos fiscales a el poder adquisitivo, a la capacidad de pago, que es el concepto de impuesto. Y lo que ha hecho es recaudar espectacularmente por un proceso inflacionista altísimo. Vuelvo a repetir, cuando sube mucho la inflación y los salarios han subido algo menos, tú pagas más en IRPF porque la tarifa es progresiva, sin embargo, tu poder adquisitivo se ha disminuido. Por tanto, es una barbaridad, pero eso ha sido uno de los factores. Luego también ha cometido el error de subir del 26 al 28%, y al 26% era una barbaridad, los rendimientos de capital. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que en realidad debiera llamarse el impuesto del rendimiento del ahorro. Claro, no el ahorro, y sobre todo el ahorro provisión, que es el que debe complementar las pensiones, y que habría que desfiscalizarlo, como están algunos otros países, pero no. Bueno, es que a mí me ha sorprendido mucho, y hoy me acordaba yo mucho de la señora Montero, cuando se ha afirmado en diferentes medios de comunicación que el próximo gobierno, es decir, los próximos ministros van a ser mucho menos técnicos y más políticos. Pues ya no sé cómo van a ser, porque la señora Montero no sabe lo que son los impuestos. Sí, sí. Vamos a ver, es decir, esto es tratar de hundir la economía por todas las maneras en las que quieras mirarlo. Es decir, durante sus 5 años de gestión, el Producto Interior Bruto de este país, desde el año 2018 hasta aquí, ha crecido un 4,3%. 4,3%. Es decir, en la Unión Europea el PIB ha crecido un 7,3%. Nuestro PIB per cápita ha crecido un 0,6%, en la Unión Europea ha crecido un 3 y pico. Los impuestos han crecido un 34%, y por cada euro, para generar un euro de riqueza, ha necesitado drenar de la economía 2,6 euros en impuestos. Además, se ha gastado 3 euros y se ha endeudado en 6. Sí, lo que está provocando es que todo nuestro modelo económico sirva solo y exclusivamente para incrementar el gasto público de forma desordenada, pero además desordenada, porque no nos olvidemos. Es decir, el año pasado llegamos a 570.000 millones de euros de ingresos en impuestos. Este año la estimación es que vamos a superar los 600.000 millones. Esto es una barbaridad, y queremos además llevar los impuestos para el año que viene a 646.000 millones. Es el plan que le hemos mandado a Europa. Me parece que tenemos un problema muy serio. Primero, somos la economía que menos ha crecido, es decir, la segunda que menos ha crecido de toda la Unión Europea, por mucho lo que diga este presidente que tenemos en estos momentos, y además con un grave problema, y es que de cara al año que viene no se van a cumplir ni mucho menos el cuadro macroeconómico que han mandado del 2,4%, cuando ya todo el mundo dice que va a caer al 2%, o al 1,7. O al 1,7, o al 1,8. Bueno, hablemos de deuda pública. Hoy conocíamos el dato, de nuevo, un nuevo récord, ¿verdad? 1.578.000 millones. Por mucho que la proporción sobre el Producto Interior Bruto haya decaído un poquito y esté al filo del 110. Sí, porque además hay que tener en cuenta que ese 109,9, o sea, 110, sí, se debe a que está medido además y dividido por el PIB nominal, no por el PIB real. Por tanto, evidentemente la inflación aquí sí que amortigua la proporción. Aquí lo gravísimo, y es lo que hay que poner de manifiesto, es que cada uno de ustedes, yo por supuesto, y ustedes, debemos 33.575 euros per cápita. Ese es un drama. El bebé que acaba de nacer. Y lo van a pagar el bebé que acaba de nacer y los que no han nacido todavía. Y eso es lo que no puede ser, porque aquí se habla de sostenibilidad. Estamos hablando de un gobierno que continuamente, incluso en la investidura, el ya presidente del gobierno nuevamente, hablaba de la sostenibilidad del modelo, de la Agenda 2030, Bueno, es que precisamente una de las cargas intergeneracionales más duras y más injustas que se puede trasladar es la deuda pública. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, aumentándolo espectacularmente. Ese 110
que ha bajado un poquito. Ese 110, ¿qué significa? La mayor deuda pública de la historia de España. Solo se había batido un récord anterior, que fue en 1898, que estuvo rozando el 100%. Ahora tenemos esta cifra. Hay que tener en cuenta que en el año 2004 el gobierno del presidente Aznar dejó la deuda pública en el 35%. Vean ustedes la evolución. Sí, vamos a ver. Primero, ¿qué significa 1.578.000.000? Lo primero significa que dejamos la economía el año pasado en 1.502.000.000.000 de deuda y estamos en 1.578.000.000. Es decir, en 9 meses se ha subido la deuda pública en nada más y nada menos que 76.000 millones. Es decir, si seguimos en ese ritmo, y no hay ni un solo motivo para que no sigamos en ese ritmo, vamos a 96.000 millones de deuda. Dos, ¿qué significa 1.578.000? Si cogemos el documento que es decir, el Ministerio de Hacienda ha mandado a Bruselas el 30 de septiembre, que realmente lo ha enviado el 20 de octubre, es decir, en ese cuadro, en ese plan, dice que el día 31 de diciembre este país tendrá 1.578.000, la misma cifra que tenemos en estos momentos en septiembre. Esto, sí, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos vamos a endeudar de aquí a final de año? Primero, número uno, es imposible. Número dos, sí, pensemos esto, estamos en noviembre, este mes se pagan las pagas extras de las pensiones. Las pagas extras de las pensiones suponen 12.000 de paga nominal, más 12.000 de paga extra, 24.000 millones de euros. Pero se pagan también las pagas de los empleados públicos, es decir, que suman 23.000 millones. Es decir, solo entre pensiones y solo entre los salarios públicos vamos a sumar 47.000 millones. En el mes de junio, para poder pagar, nos endeudamos en 25.000 millones, 25.000 millones en un solo mes. Es decir, más o menos lo que nos va a pasar en el mes de noviembre. ¿Que octubre ha sido bueno? No, no ha sido bueno, ha sido muy malo. La Administración General del Estado se ha endeudado en 3.000 millones, es decir, cuando el año pasado amortizó deuda. Pero este año se ha endeudado en 3.000 millones, con lo cual, ¿qué nos va a pasar a final de año? Vamos a superar de largo el 1.600.000 y estaremos muy cerca de los 100.000 millones. Y el señor Irazo recuerda muy bien que la última vez que pasamos los 100.000 millones de deuda fue en el 2020, que nos fuimos a 113.000 millones de deuda. Pero porque estábamos de incremento con COVID. De un año, explica, de incremento al año. Exacto. Sí, cuando estábamos en proceso COVID, en donde la economía se paró. En una economía que en teoría estamos tirados y que los impuestos no paran de crecer, ¿cómo es posible que al día 30 de junio llevemos un incremento de 76.000 millones y posiblemente lleguemos a 100.000 millones de deuda? Es difícil de explicar, ¿eh? Bueno, hablemos de un sector de la actividad. La compraventa de viviendas ha tenido el mayor desplome desde la pandemia, precisamente. Han caído las transmisiones casi un 24% y estamos en la mayor caída desde el año 20. La compraventa de vivienda registró en septiembre un descenso del 23,7% con respecto al mismo mes del pasado año, hasta un total de 44.086 operaciones, su cifra más baja en este mes desde 2020, en un contexto de tipos de interés más elevados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Con este retroceso interanual, el más pronunciado desde junio de 2020 y superior en más de 9 puntos al registrado en agosto, la compraventa de viviendas encadena 8 meses de tasas interanuales negativas. El descenso de la compraventa de viviendas en septiembre se ha debido a la caída tanto de las operaciones sobre piso de segunda mano como a las realizadas sobre viviendas nuevas. En concreto, la compraventa de viviendas usadas bajó un 24,5% en el noveno mes del año, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos nuevos disminuyeron un 19,7%. En los 9 primeros meses del año, la compraventa de viviendas se ha reducido un 8,5%, tras retroceder las operaciones sobre viviendas nuevas un 4% y bajar las realizadas sobre viviendas usadas un 9,5%. Bueno, esta es la crónica de un, no sé si muerte o languidecimiento, pero anunciado. Riera.
Estamos, es decir, esta es una demostración palpable del problema económico que estamos en estos momentos teniendo. Es decir, si tú miras el indicador de la Unión Europea que te coloca Eurostat, es decir, el movimiento permanente que vas viendo cómo van pasando, hay uno de los indicadores que dice, es decir, el precio de la vivienda, es decir, el precio de la vivienda nueva ha caído un 1,1% en su valor. Cuando la vivienda, es decir, cae de precio, la primera lo que ves es, el Producto Interior Bruto también está cayendo. Es decir, es el indicador más claro de que tenemos un problema económico, es el tema de la vivienda. Número uno. Número dos, los tipos de interés en los que está en estos momentos. Primero, pagar las hipotecas es un auténtico milagro, teniendo en cuenta la retención de IRPF que están teniendo las familias, y luego, claro, pues quien se endeuda en estos momentos en una promoción inmobiliaria, habiendo aprendido históricamente que cuando vienen así de dura, lo mejor es tranquilidad, calma y sosiego. Pues todo indica, es decir, que vamos hacia atrás como el cangrejo del río cuando se siente atacado. Pues efectivamente, era el sector que más estaba aguantando en la crisis, pero efectivamente ya desde comienzos de año prácticamente también está sufriendo la crisis. Inicialmente lo ha hecho reduciendo el número de transacciones y esa reducción se ha ido incrementando en su caída espectacularmente. Llegamos a este récord del 23,7% que fundamentalmente se debe al hundimiento de las transacciones de vivienda usada, porque además representa el 80% aproximadamente del total de las operaciones. Pero es que ya en este mes de septiembre se ha producido otro hecho que hasta ahora había aguantado, que los precios han empezado a bajar, el 0,3% de media en toda España. Es verdad que en algunos lugares más que en otros. También es verdad que hay que decir que se trata de un sector enormemente heterogéneo. Aquí hay disparidades espectaculares en cuanto a evolución, tanto por regiones, por comunidades autónomas, como por productos. El producto prime sigue subiendo en precio y en demanda, porque no hay. El barrio Salamanca está disparado. Hay una demanda espectacular que no se puede cubrir con la oferta, pero son casos bastante excepcionales. Es la entrada de capital extranjero, sobre todo procedente de Iberoamérica. En general es un indicador que la situación económica va mal y va a ir a peor. ¿A qué se debe? A la subida de los tipos de interés, como muy bien ha dicho el señor Riera, pero también hay otros factores, que es la ley de vivienda, que todavía quiere empeorar precisamente el gobierno actual. Pero ¿quién se va a comprar una vivienda, hombre? ¿Quién se va a comprar una vivienda con esas condiciones? Y sobre todo, ¿quién se va a comprar una vivienda para alquilarla y obtener una rentabilidad? Sí, es un riesgo espectacular. Y luego, por otro lado, las expectativas en este sector, no en la bolsa, ya se están manifestando también negativamente. Sí, bueno, pues el compromiso de Pedro Sánchez es que va a continuar revalorizando las pensiones con arreglo al IPC. Si tenemos en cuenta que el IPC rondará pues por lo menos un 3,8%, siendo muy optimistas, pues eso significa que el año que viene va a haber que hacer un desembolso adicional en el tema de las pensiones de más de 7.600 millones de euros. Efectivamente, técnicamente se revalorizan en función del IPC noviembre sobre noviembre. Por tanto, sí que es lógico pensar que será el 3,8. ¿Por qué? Porque muy probablemente en diciembre, a pesar de la bajada del precio de los carburantes, va a subir al 4%, aproximadamente por ese efecto escalón negativo al que se refería Riera anteriormente. Pero, ¿eso qué implica? Que un sistema que ya está claramente en entredicho va a seguir aumentando su déficit, porque esos 7.600 millones van a los 168.000 que ya pagamos en la actualidad. Y además hay que tener en cuenta que la reforma del señor Escrivá va en contra de la sostenibilidad del sistema, porque el sistema solo se mantendrá si tú eres capaz de generar una gran cantidad de empleo. Y precisamente el encarecer el impuesto sobre el factor trabajo lo que favorece la economía sumergida y la destrucción de empleo. Por tanto, el modelo está claramente en crisis. A mí por eso estoy temblando pensando quién lo va a reformar si ahora va a ser un ministro político y no técnico. Sí. Bueno, sí, vamos a ver. Además, me pillas con los números calentitos porque los he terminado esta mañana para mandar precisamente para que se publique el lunes un análisis de las pensiones a día 30 de septiembre. El gasto en pensiones, es decir, pensiones contributivas solo, invalidez, jubilación, orfandad, viudedad, etc., han sumado 114.000 millones de euros a 30 de septiembre, según el informe que facilita el Ministerio de Seguridad Social.
los ingresos por cotizaciones, todos los ingresos por cotizaciones, régimen general, autónomos, MAR, tal, pum, pam, pam, todo, absolutamente por todos los conceptos, 78.000 millones. 113.000 y pico, 114.000 menos 78.000, 36.000 millones de déficit directo. Con el régimen general y los autónomos no pagamos ni siquiera las pensiones de jubilación. Que yo entiendo que hay que tocar las pensiones, pero lo que hay que hacer es ya un planteamiento, hay que sentarse y hacer un planteamiento muy serio de hacer una reforma auténtica. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por sus palabras aquí, por su presencia también, y a ustedes por atender lo que aquí se cuenta desde sus hogares. Pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la promesa o jura del presidente ante el rey.